Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 6 de la asignatura de homeopatía. En esta clase hablaremos acerca de algunos otros aspectos dentro de la semiología. En esta clase abarcaremos propiamente lo que es la historia clínica y el interrogatorio, que son los métodos de obtención de información de nuestros pacientes. Primeramente definiremos varios conceptos, entre los cuales está el método clínico, el cual constituye la primera parte del examen del enfermo. Es básicamente el inicio, en el cual permite obtener un máximo de información con un examen ordenado. Este examen abarca la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Cada uno de estos procesos se enfoca en conseguir la información adecuada, que corresponde a los signos y síntomas que presenta el paciente. Siempre hay que recordarse de que primeramente se tiene que interrogar antes de pasar a inspeccionar y a palpar al paciente, pero todos se realizan en este orden que ven en pantalla. Ahora la anamnesis. Es el interrogatorio al que es sometido el paciente, sus familiares o allegados en relación con la enfermedad que el paciente padece. Se llama interrogatorio directo cuando se logra relacionarse con el enfermo, o sea, la relación médico-paciente, e indirecto cuando no es posible, debido a que sea un paciente con estado de coma o un niño pequeño que en realidad no pueda hablar. Entonces se pasa a hacer el interrogatorio a las personas allegadas, como son la madre, el padre, el cónyuge, etcétera. El interrogatorio es la parte más importante del examen clínico. Una entrevista correctamente realizada constituye en gran medida el diagnóstico del paciente. La entrevista realizada con pericia permite obtener una información adecuada, un diagnóstico más preciso, una mejor afinidad y un mayor grado de cumplimiento en el tratamiento. Durante el desarrollo de la entrevista, la comunicación se produce a niveles múltiples. La más evidente, claro, es el primer nivel de la obtención de información necesaria para el diagnóstico y el tratamiento de la persona. El segundo nivel es el de la comunicación no verbal, a través de códigos no verbales que transmiten mensajes y o se refuerzan los verbales. Claro que en este punto hay que tener en cuenta de que la comunicación verbal, o sea, no verbal que diga, es las expresiones faciales entre el paciente entre el médico y el paciente. Si se ve que el médico está, como digamos, un poco distraído, apurado o haciendo tal vez alguna otra cosa, el paciente lo va a percatar, como por ejemplo revisar el teléfono celular cuando se está atendiendo el paciente. Esto además se considera una falta de respeto, así que siempre hay que tener cuidado con respecto a eso. En un tercer nivel, el entrevistador verifica los sentimientos del paciente, y cuando el entrevistador es un poco más experimentado con todo esto, puede presentar más atención al cuarto nivel de la entrevista, que son los propios sentimientos del entrevistador. En la mayor parte de la entrevista se orienta principalmente hacia el primer nivel, ya que esto nos va a ayudar a dar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. La anamnesis se realiza con una metodología bien definida. Las preguntas siempre son acerca de los datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual y los antecedentes personales y los antecedentes heredos familiares. Estos dos últimos están hablando de los antecedentes personales patológicos, o sea, las enfermedades que presenta el paciente, y los antecedentes patológicos familiares, que son las enfermedades que se han heredado en la familia. Primeramente está lo que son los datos personales. En todo esto corresponde al nombre y apellido del paciente, y después se va a lo que es el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, el estado civil, el domicilio y la profesión o la ocupación.
Esto es bastante importante debido a que algunas enfermedades se presentan en diferentes grupos etarios, así como algunas enfermedades son más persistentes en hombres que en mujeres y viceversa. De la misma forma, el trabajo o la ocupación del paciente es un factor muy importante debido a que principalmente si un paciente está realizando un trabajo en específico puede afectar a su salud, como por ejemplo los trabajos que se realizan en industria exponiéndose a materiales que podrían ser peligrosos. Después está el motivo de consulta. En sí es la razón que impulsa al paciente a buscar ayuda. Son los síntomas y signos que el paciente presenta. Es lo que siente con mayor intensidad o lo que más lo preocupa. En esta parte del interrogatorio el paciente relata el motivo de la consulta. Claro que esto es en forma espontánea. Debe ser escrito con los términos que el paciente usa. Por ejemplo, que el paciente siente falta de aire al subir la escalera desde hace unos cuantos días, la disminución de la fuerza y cuando tiene dificultad para caminar. Todo esto básicamente con las palabras del paciente, así propiamente dicho. Después está la enfermedad actual, que es la parte más importante del interrogatorio, que orienta al resto del examen y en determinadas ocasiones permite el diagnóstico definitivo del paciente. Es importante conocer que el paciente concurre a la consulta con una carga afectiva que resulta del desconocimiento de su enfermedad. Por tal motivo, es recomendable dejar hablar al paciente para luego orientar el interrogatorio hacia aquellos puntos que son de mayor relevancia para el diagnóstico. Durante el interrogatorio, el profesional deberá cuidarse de no efectuar ciertas preguntas como respuestas implícitas como ¿le duele? Pues en sí el paciente le va a decir, claro que me duele, para eso vine. Es obvio. Los síntomas más frecuentes que llevan al paciente a la consulta es el dolor. Este es una sensación desagradable y aflictiva que siempre lleva implícito un cierto tono afectivo con respecto al dolor. Es importante definir los siguientes aspectos en lo que corresponde el tipo de dolor, la localización, la propagación, las características, la intensidad, la duración y la circunstancia. O sea, el tipo de dolor, si puede ser un dolor pulsátil, que si es un dolor que lo comprime, la localización o parte en la cual se encuentra, la propagación, es que si este dolor está en una zona y se irradia a otra diferente, las características de esta, la intensidad que se puede medir con una escala de intensidad del dolor del 1 al 10, la duración que corresponde al momento en que siente el dolor o si está realizando una actividad en el momento, cuánto tiempo dura ese dolor y otras cuantas circunstancias más. Importancia del interrogatorio en la homeopatía. Ahora bien, todo interrogatorio debe satisfacer tres cosas. Primeramente, formular al enfermo en un tiempo límite un mínimo de preguntas, pero buscar siempre valorar la esencia, o sea, todo lo que es esencial en el enfermo. Estas preguntas tendrán como objetivo el descubrir no el diagnóstico patológico, pues habrá sido establecido en ocasión por medio de exámenes de laboratorio, exámenes preliminares, sino el diagnóstico terapéutico, es decir, el remedio encontrado. En homeopatía se busca más que todo ver cuáles son los signos y síntomas para prescribir el medicamento más adecuado. Pensar siempre, y pues esto es esencial, en formular preguntas cuya respuesta puede encontrar una correspondencia en nuestro repertorio y la materia médica.
Pero hay que entenderse bien en esto. Se trata de una enfermedad crónica cuyo remedio constitucional hay que encontrar. Remedio que comprenda la herencia, toda la evolución mórbida del caso a considerar, en que los síntomas generales y mentales son sobre todo indispensables y esenciales, o de un caso agudo, enfermedades agudas verdaderas o exacerbación temporaria de un estado crónico, cuyos síntomas nuevos, aparecidos bruscamente con todas sus modalidades, deben empeñar en determinar. El interrogatorio detallado que daremos a continuación se aplicará sobre todo a las enfermedades crónicas. Para las afecciones agudas las desarrollaremos al final, pero ya se trate de una u otra, estas alternativas el interrogatorio deberá ante todo ser metódico. Veamos los antecedentes del paciente. En lo que había dicho de los antecedentes patológicos personales y los antecedentes patológicos familiares. Básicamente así se podría dividir. Son datos importantes en lo que corresponde al paciente. Los antecedentes prenatales, enfermedades de la madre durante el embarazo, antecedentes perinatales, trastornos durante el parto como traumas, hipoxia perinatal, entre otras. Antecedentes postnatales, desarrollo somatopsíquico durante los diferentes estadios de la vida, enfermedad padecidas, intervenciones quirúrgicas, etc. El estudio se hace por aparatos respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso y locomotor. Después están los antecedentes patológicos familiares. Se estudia especialmente si se sospecha de una enfermedad hereditaria o genética. Ejemplo, afecciones de marca tendencia de transmisión hereditaria como es la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer de mama, la gota, la hemofilia, entre otras muchas. En la historia clínica es conveniente utilizar el siguiente esquema para resumir los antecedentes familiares. Se identifica a los hombres en un cuadrado y a las mujeres con un círculo. Si a su vez esto está rellenado, significa que el sujeto ha fallecido. Se coloca la causa así como la patología que padece cada uno. Ahora vamos a la parte que corresponde al interrogatorio. Hay que tener en cuenta algunos detalles antes de realizar una entrevista, como por ejemplo el lugar en el que la entrevista se va a desarrollar, el manejo del tiempo para poder atender adecuadamente a todos los pacientes que se tengan en la consulta. Tomar contacto con el paciente, o sea que el paciente se sienta cómodo donde lo están atendiendo. Saber escoger el trato más adecuado para cada paciente. Esto quiere decir saber escuchar y ser capaz de dirigir la entrevista y obtener la información necesaria. Saber siempre preguntar, pero también no influir en la respuesta del paciente. Simplemente dejar que el paciente se exprese. Saber cómo tomar nota de la información que se recoge. O sea, no tomar mucho tiempo en lo que es la recolección de notas porque el paciente va a percatar todo eso. Dejar la información necesaria en las fichas clínicas. Cómo presentar también la información, el cuidado en el lenguaje no verbal y por último el coger la información, cómo coger la información en sí. Vamos a ver cada uno de estos para que entiendan un poco mejor. Primeramente, el lugar donde se desarrolla la entrevista. El lugar y las circunstancias donde se desarrolla la entrevista médica debe ser adecuado. Es necesario disponer de algún grado de comodidad, privacidad, silencio e iluminación.
O sea que el paciente en sí, con el entorno en el consultorio, se sienta tranquilo, se sienta cómodo. Después está el manejo del tiempo. Esto es bastante simple. Se debe programar un tiempo razonable para atender bien a cada paciente, de modo de poder conocerlo y darle las indicaciones necesarias a cada uno de los pacientes que vaya a atender. Esto en algunos casos es un poquito difícil, pero se tiene que ir más o menos moderando el tiempo para atender adecuadamente a cada paciente. Siempre, claro, hay que tomarse su tiempo. Después está el contacto con el paciente. Se debe ir al encuentro del paciente, saludarlo con su nombre y esto lo hace sentir como una acogida. Se invita a pasar y a tomar asiento y es frecuente que la persona entre con algún familiar. Al momento de iniciar la conversación se puede tener frases de acogida, como por ejemplo, que lo trae a la consulta, qué molestia le ha tenido, en qué le puedo tratar de ayudar, en qué le puedo servir. O sea, ser básicamente servicial y atento con la persona, ade- educado en sí. Saber escuchar y dirigir la entrevista. Es fundamental saber y escuchar. Esto significa dejar hablar al paciente libremente sin ninguna limitación, ya que desgraciadamente algunas personas no paran de hablar y hablar, y sin embargo aportan poca información útil para el diagnóstico. Los primeros minutos deben ser dejados para que el paciente exprese sus molestias y dé a conocer el motivo de su consulta. Posteriormente, en la medición que el médico se orienta respecto a los problemas, toma más el control de la entrevista para precisar mejor las molestias. Sé que puede sonar un poco mal interrumpir a una persona mientras habla, pero hay que dirigir toda la entrevista. Saber qué preguntar. Los clínicos con experiencia tienden a revisar los síntomas y signos clínicos sobre la base de los síndromes y saben que se puede relacionar con distintas molestias. Esto lleva a retener y descartar algunos síntomas y signos que consideren muy importantes. En cambio, otra molestia puede dejarlas momentáneamente de un lado. Al hacerlo así, se tiene en claro que conviene preguntar en cada momento. O sea, si en un momento preguntaste acerca de una cosa, pero en el momento no prestaste como digamos la atención necesaria, bueno, se puede preguntar otra vez. No hay ningún problema siempre y cuando se abarque al paciente de la forma adecuada, o sea, ver toda la sintomatología y todos los signos que presenta. Saber cómo preguntar. Y esto es no influir en la respuesta del paciente. Por ejemplo, las preguntas deben ser efectuadas de tal forma que no se influya alguna respuesta que queremos en el paciente, como buscar que diga que ya se siente mejor. Por ejemplo, si se está analizando la evolución de un dolor determinado, más que preguntar, ¿no es cierto que está con menos dolor? Convendría dejar abierta la respuesta. En vez de esto, es mejor decir, desde la última vez que nos vimos, el dolor está igual, ha aumentado o ha disminuido. Básicamente, esto va a influir en una respuesta más positiva en el paciente y nos va a dar los detalles más adecuados de la afección. El paciente no debe ser influido de la respuesta por el tipo de pregunta que se formule. Así que siempre hay que tener cuidado en la formulación de ciertas preguntas, ya que en sí el paciente se puede sentir más o menos mal, pero dice que bien, por la misma pregunta que el doctor le implementa.
Después está cómo tomar nota de la información que se recoge. Un aspecto que puede interferir en la relación con el paciente son las anotaciones que el médico efectúa mientras transcurre la entrevista. Esto interfiere con lo que es el contacto ocular, que es conveniente de mantener. Además, el paciente se inhibe cuando nota que sus problemas van quedando registrados en una ficha, a lo que incluso puede tener acceso otra persona. Y a esto nos lleva el siguiente punto. Mientras transcurre la entrevista, es mejor hacer anotaciones muy breves, incluso en un borrador, y solo para recordar los aspectos principales. Después está lo siguiente, que es dejar registrado en las fichas clínicas. Cuando las fichas clínicas de los pacientes pueden ser revisadas por otras personas, es necesario ser cuidadoso con todo lo que se deja registrado. El médico debe mantener reservado la información que se ha confirmado. O sea, esto es la problemática, por así decirlo, de que una historia clínica es un documento médico, un documento escrito al cual solamente puede tener acceso el médico o el doctor que lo haya visto. De modo que hay otras personas que, claro, pueden revisarlo, pero esto es con autorización del doctor. Bueno, continuemos. ¿Cómo presentar la información? En general, se sigue un esquema bastante tradicional en el que se identifica al paciente. Se menciona el motivo de la consulta, luego se cuenta la historia clínica, se revisan los antecedentes y finalmente se deja constancia del examen físico, siguiendo un orden establecido, y es importante cuidar la calidad de la letra y la redacción para que pueda ser entendido por otras personas que también estén atendiendo al paciente. Esto conforma a un grupo de médicos, especialistas, enfermeras y demás. Después tenemos el lenguaje no verbal. La actitud, la expresión del rostro, el tono de la voz, la capacidad de mantener contacto ocular son elementos que se deben usar para enriquecer la relación. Sin embargo, no es posible lograr una buena comunicación si el paciente ve que el médico está distraído, desinteresado, apurado o es interrumpido con llamadas telefónicas. Además, esto también es una falta de respeto. Así que, para finalizar, ¿cómo recoger información? Pues en sí es necesario saber escuchar y saber formular preguntas. Así de simple. Habitualmente, a medida que la conversación fluye, se aprovecha de preguntas sobre aspectos relacionados. Por ejemplo, si la consulta es sobre un problema de tos, se pregunta por si hay expectoración, sensación de falta de aire, fiebre, entre otras cosas. Obtenida la información, esta se escribe en la ficha clínica siguiendo un orden determinado, y esto permite encontrar posteriormente aspectos específicos sin tener que leer toda la ficha nuevamente. Errores que se cometen al realizar la historia clínica. Primeramente, la omisión de preguntas importantes. No seguir pistas importantes, o sea, algunos que otro detalle que nos da el paciente. Empezar con demasiada prisa, no dejando que el paciente se sienta cómodo. Eso va a repercutir en que no haya la información suficiente, el paciente no se esté conforme con la atención y pues en realidad deje de llegar. Dejar divagar al paciente, o sea, no llevar adecuadamente el interrogatorio. Repetir preguntas sin necesidad. Esto a veces ocurre normalmente al momento del interrogatorio, cuando se olvida. Tratar temas muy delicados y
prematuramente. Emplear términos técnicos que el paciente no entiende. Por ejemplo, cuando a un paciente se le dice que, que presenta litiasis renal, que en sí son lo que todo el mundo lo conoce como piedras en los riñones. A eso hace referencia ese usar términos técnicos, que en sí el paciente no lo va a entender. No dejar que el paciente termine de contestar a alguna pregunta. Actuar con excesiva cordialidad o sequedad. En los dos aspectos es negativo. Y también no interesarse lo suficiente en los factores emocionales del paciente, que es algo que en realidad muchos médicos olvidan al atender a sus pacientes. Y bueno, ya aquí terminaríamos la clase de hoy. En sí, ya hemos visto algunos aspectos en la interrogación, ahora los hemos visto. En la anterior clase vimos bastante información acerca de eso también. Y en realidad todavía nos falta una parte acerca de todo esto del interrogatorio. Ya vimos lo fundamental, claro está, pero hay que buscar enfocar todo esto en la homeopatía, ya que es muy parecido la forma en la cual se logra obtener toda la información. Sin embargo, eso se los iré explicando más adelante. Bueno, por el momento sería todo. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.